bien, continuamos en el programa. Quería comentarles antes de entrar de lleno a la entrevista con Mercedes Arauz, una declaración del presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, cuando se le pregunta por qué él firma el primer proyecto que se presenta de esta ley Mulder, el proyecto que observa en su momento el Ejecutivo. César Villanueva justificó este respaldo que mostró a través de su firma en la Comisión Permanente a la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, al señalar que en aquella oportunidad la iniciativa no era una restricción. Esto es lo que dijo. Villanueva, como congresista de Alianza para el Progreso y miembro de la Comisión Permanente, votó a favor del proyecto de ley de Mauricio Mulder el 28 de febrero de este año. Lo cierto es que Villanueva hoy no estuvo en el Congreso. No estuvo. Y ese voto no contó a favor de la defensa o en contra de una ley que el presidente Vizcarra, que su presidente, ha llamado ley mordaza. El presidente del Consejo de Ministros no estuvo. El ministro de Justicia, Salvador Eresi, tampoco estuvo. Cuando el presidente de la República ha llamado a esta ley la ley mordaza. Es decir, ¿quién respaldó al señor Vizcarra? ¿Para quién está jugando el señor Villanueva? ¿Para el gobierno de Vizcarra? ¿Para quién? ¿Para quién el señor Eresi? Los dos que han dicho que no tuvieron nunca un contubernio con el fujimorismo, que nunca se pusieron de acuerdo para ver la manera de que Vizcarra asumiera esto, que no hay ninguna negociación con los naranjas para sostener el gobierno de Vizcarra hasta 2021, perdonen, pero mientras estemos aquí, es válido y es nuestra obligación hacernos este tipo de preguntas. Por otro lado, IPI se ha pronunciado también. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la aprobación de la ley mordaza que prohíbe a dependencias estatales anunciar en medios de comunicación privados. Esto constituye un mecanismo de censura indirecta que oculta, bajo el pretexto del cuidado del uso de los recursos públicos, la intención de acallar a la prensa y mermar su rol fiscalizador, y atenta contra el derecho de los peruanos a recibir información en poder del Estado. Ratificamos nuestro compromiso de defender la libertad de prensa, derecho fundamental reconocido en la Constitución política, que permite informar a la ciudadanía con veracidad y profesionalismo. Expresamos nuestro reconocimiento al presidente de la República. Aquí está el respaldo al presidente Vizcarra, respaldo que no le ha ofrecido el señor Villanueva ni al ministro de Justicia el día de hoy en el Parlamento, donde tenían que alzar la voz en nombre del Ejecutivo. Porque lo que ha hecho el Legislativo es quitarle, en la práctica, entrometerse en las labores, en las obligaciones y responsabilidades que tiene el Poder Ejecutivo. Mercedes Arauz está con nosotros. Bienvenida, vicepresidenta. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, se quedó sola. Bueno, yo he seguido defendiendo porque acá los temas son por principios. Y acá lo que estamos defendiendo es un derecho del ciudadano a ser informado, que la comunicación gubernamental tenga un espacio regulado. Nadie está dudando de eso, tenemos que regularlo. Y la propia ley que ya existía lo regulaba. Podría ser perfectible y yo, siendo presidente del Consejo de Ministros, envié una ley para mejorarla. Ley también que puede ser discutida en el Parlamento y mejorar la regulación, pero no prohibir la información, porque los canales, los medios de comunicación escritos o por televisión o radiales privados tienen la mayor capacidad de llegar a la población, cosa que no lo tiene la televisión pública o la radio nacional, ni el peruano, ni siquiera lo tienen los medios de comunicación por internet, ¿no? El argumento de quienes han impulsado esta ley es el gasto exagerado que ha hecho el gobierno en publicidad en medios privados, ¿no? Las cantidades millonarias que se han invertido. ¿Cómo responder? Usted que está en los dos lados, está en el Ejecutivo y al mismo tiempo en el Legislativo. ¿Cómo responder ese argumento y decir, bueno, en efecto hay que ponerle coto a estos gastos? Que podrían llevar también a hablar de alguna manera, a través de ese dinero que se invierte en los medios, influir en la línea política a favor de un gobierno o de otro, ¿no? Para empezar, ¿qué cosas ingentes cantidades? Eso es un término bastante poco técnico para decir si se gasta o no se gasta adecuadamente. Los gastos se hacen de acuerdo a un plan que debe tener el Estado por ley, ¿eh? Es un plan estratégico de publicidad. Entonces, cada entidad del Estado tiene que hacer su plan estratégico. Ese plan estratégico tiene diferentes campañas que se tienen que especificar para qué son.
No se puede poner, por ejemplo, la imagen del político para hacerle publicidad al político. Tienen que ser específicamente a planes y mensajes específicos que quiere llevar el Estado. Hay una regulación al respecto. Hay una regulación que es la ley 28874. Es cierto que no ha sido reglamentada y debe ser reglamentada. Aún así, nosotros mandamos una mejora a esa ley para poderla justamente ajustar y con eso incorporar otros criterios adicionales que lo que dice la ley. Porque la ley te dice pues que tiene que ser según medición de rating, o sea, de audiencia, que te tengas la medición de lectoría a nivel nacional, en vez de poder focalizar un poquito mejor si tienes cobertura, si no tienes cobertura, si llegas a través de un medio local mejor que llegando con no sé, pues una radio local que con la radio nacional. ¿Y hay un equipo que trabaje en esto? Sí, claro, hay un equipo en cada sector, en cada entidad, porque hablo de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Congreso de la República, que también tiene presupuesto para hacer publicidad estatal. Entonces nosotros hablamos de comunicación estatal, porque es más complejo el concepto de comunicación que publicidad. Publicidad puede ser, por ejemplo, Sedapal para decirle, señores, se va a cortar el agua a tales días, ¿no? O otras entidades privadas como el Fondo Mi Vivienda, para que la gente sepa que hay una fórmula más barata de llegar a tener una hipoteca de beneficio social, ¿no? O sea, y cuáles son los mecanismos. O sea, sí hay formas de publicidad y otras que son básicamente comunicación estatal y hacerlo en varios idiomas. O sea, hemos mejorado la propuesta. Esa ley nunca se debatió, nunca la miraron. Simplemente la dejaron de lado. Que era este proyecto que presentó el Ejecutivo como respuesta tras la observación del primer proyecto. Exacto. Y en esa ley o en ese proyecto que no se ha mirado estaban establecidos topes, por ejemplo, presupuestales. Sí, claro. Y se le podía hacer, porque además todo está dentro del marco de la ley de presupuesto y uno tiene que rendir cuentas. Y la rendición de cuentas se hace trimestralmente. ¿Puedes exigirle más detalle a la rendición de cuentas? Sí, también. Como digo, todo es perfectible, pero era regular, no prohibir. ¿Cuáles eran las mayores diferencias que usted destacaría entre ese proyecto y lo que hoy se aprobó? Lo que hoy se ha aprobado es hemos desmenuzado en la primera parte del programa, bueno, casi todo, sí. El proyecto de ley, que no es muy largo, vale decir, ¿no? Dice acordar precios superiores, está prohibido a las tarifas comerciales del medio, en fin, habla en realidad se resume, claro, en el primer artículo ya uno puede darse cuenta perfectamente del tenor del proyecto, pero hablo de la alternancia, es decir, había disposición del Ejecutivo a entender que era necesario normar o hacer mejoras al tema de la publicidad desde el Estado. Sí, claro que sí. Y nosotros estábamos dispuestos, a partir de esta propuesta, era, por ejemplo, llamamos esto tema comunicación gubernamental, para distinguirlo de lo que es propiamente publicidad. Teníamos elementos donde incorporábamos los criterios multiculturales de nuestra comunidad, entonces tenemos que incorporar criterios como eso. Incorporamos el tema de la existencia de los medios digitales, que es otra mirada también alternativa que no existía hace 10 años cuando se hace la ley que firmó el presidente Alan García. Fue en la época de Alan García. Establecíamos criterios bien claros, ¿no? De ligarlo al tema de la ejecución presupuestal, porque eso era importante, ¿no? Que el gasto tenía que estar súper justificado y tener claridad de la finalidad de los presupuestos que se asignaban, ¿no? No puede Publicación usarse de contratos, como pide la nueva ley, por supuesto, se pueden hacer varios detalles, eso se puede hacer reglamentando, ¿no? ¿Qué cosa lo que se pretendía hacer? Era difundir los servicios públicos, elevar el conocimiento de la ciudadanía, por ejemplo, en bienes y servicios que presta el Estado, promover, por ejemplo, la protección de la mujer y el grupo familiar, ¿no? Tener temas como informar a la población para las emergencias, pero también adelantarnos al tema de las emergencias, o sea, hacer todo el trabajo de prevención. Temporada de lluvias, que ya se conoce, que está en el calendario, que sabemos que van a ocurrir, o los huaicos. Informarle la ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades y dependencias de las políticas institucionales que correspondan, así como para la promoción de la educación y la cultura en todas sus expresiones. En las campañas de comunicación también se debería usar, como decía, el tema de no solamente el castellano, sino también las otras lenguas que existen en nuestro país. Y bueno, participación ciudadana y la difusión de las leyes. Tenía prohibiciones expresas, como el tema de que no pueden realizar gastos en beneficio de un candidato y mucho menos a la imagen de un político. Reglas claras.
Y es cierto que ha habido críticas a la gestión de Humala, ¿no? Donde hubo gastos que no se fijaron a la de Kuczynski también, ¿no? Sí, pero nosotros sí tenemos un refrendo y yo tengo los planes de acción, los planes estratégicos. Y en el caso de Kuczynski nosotros hemos bajado el gasto. Si uno ve las tablas, nosotros hemos bajado el gasto un 6% de la torta, más o menos, en lo que es el gasto de gobierno central, digamos. Mientras que, por ejemplo, en el gobierno de Alan García, solo para mencionar un gobierno en el que yo participé, estaba alrededor del 10%, y en el de Alan sí, en el de Humala fue mayor. En el caso de Humala, sí hay una investigación en curso a través de la Contraloría de los gastos que se hicieron en publicidad. Y si la Contraloría en ese momento decide hacer una acusación administrativa y o penal, lo hará en su caso. Pero que eso lleve a restringir un derecho ciudadano a estar bien informado, a tener todo el derecho del Estado de comunicar lo que está haciendo, ya es un paso muy gigante, ¿no? Claro, el derecho del ciudadano afectado creo que queda claro para todos, pero aquí también hay otro derecho, es decir, se le está prohibiendo al Poder Ejecutivo contratar a los proveedores que quiera. Ah, también. O sea, si uno lo analiza desde ese punto de vista, es como decirle, bueno, a partir de ahora vas a tener que comprar solamente el papel de marca tal, el otro papel no, porque resulta que el dueño de las empresas, de la empresa que vende papel, que pueda ser amigo tuyo, no puede ser contratado como proveedor. Es decir, hay una intromisión también en la lógica de mercado del país. Así es, y estamos cambiando las reglas de lo que da nuestra Constitución, de que somos una economía social de mercado. Es más, obliga a que compremos al canal del Estado a costo. O sea, haciendo imposible que esta, que es una empresa del Estado, tenga la posibilidad de competir adecuadamente, porque obviamente ellos tienen que recuperar también la inversión de capital. ¿Cómo se contrata en el canal del Estado? No es a costo. No es a costo, tiene un costo que ellos tienen, te dan un precio que es un precio que de mercado adecuado, ¿no? De mercado, según la eficiencia. Y por eso, para poder recuperar también no solamente sus costos corrientes, sino también sus gastos, digamos, de capital, de alguna manera tienen que estar incorporados, ¿no? Esto se puede mejorar, como digo, porque es cierto que podemos estar pagando una tarifa muy alta, eso es un tema de negociación, tener un espacio de negociación, porque antes se pagaban tarifas muy altas, porque antes el Estado no era un sujeto de crédito adecuado para las empresas privadas. Pero hoy día, la verdad que sí somos, porque somos muy cumplidores, pagamos al contado, entonces podemos conseguir una negociación adecuada. Eso se podía poner en el marco de la ley, que hay una negociación para que haya tarifas similares a las que hay en el mercado, al sistema del mercado, no a precios que decide de manera absoluta y sin ningún criterio técnico, porque la verdad la propuesta de la ley Mulder no tiene ningún sustento técnico que lo lleve a esa decisión, comprar y definir cuáles son las tarifas o cuáles son los límites del gasto. O sea, cuando, por ejemplo, en el año pasado, el 2017, tuvimos que gastar y cambiar toda la estructura en nuestro plan estratégico de comunicación, se tuvo que hacer porque tuvimos una emergencia, la emergencia del niño costero. Entonces, parte del gasto que se tenía programado tuvo que reestructurarse dentro del marco del presupuesto para poder dar más información a la población sobre el tema del niño costero en ese momento. Entonces, tiene que entenderse que el Estado tiene que comunicar, el Estado tiene que estar participando activamente de una comunicación social que no tiene nada de malo, no es publicidad para hacer famoso a un presidente o algo así, es para lograr que nuestras acciones desde el Estado tengan un referente con la población, son servicios públicos. Hemos mencionado varios ejemplos, el congresista Belaúnde y yo, y mientras la escucho pienso en otros, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la ley de recompensas, la promoción que se había hecho desde el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior hoy no va a poder hacer eso. Hemos hablado de las campañas de vacunación. Usted ha mencionado el tema del fenómeno del niño. Hoy podemos prevenir el fenómeno del niño, es decir, por lo menos anticiparnos y saber si va a ocurrir un fenómeno del niño o no, y qué es lo que hay que hacer. La prevención no está contemplada dentro de las excepciones de esta ley. ¿No? Está todo el tema de las restricciones para la contratación también de los medios que tengan deudas tributarias. Tampoco van a ser considerados. Supongamos que la única radio que hay en un pueblo alejado de Tumbes, donde está ocurriendo o está viéndose afectado por un desborde de ríos, el único medio que llega ahí en la frontera con Ecuador es ese medio, y ese medio le debe plata a la SUNAT, no lo van a poder contratar. No se va a poder contratar. Entonces, a todas luces,
creo que quienes entendemos un poquito de la Constitución y hemos escuchado a los especialistas en el tema, los especialistas legales, por cierto, sabemos que esta es una ley inconstitucional. El presidente se ha pronunciado con una firmeza que vale la pena reconocer, hay que reconocer. Es decir, el presidente ha dicho entre ayer y hoy, estamos en contra, y ha sido, creo que, la posición más firme en lo que va de su gobierno, que lo felicito, yo estoy totalmente de acuerdo con él, apoyándolo plenamente en esto, porque es por principios que hay que defender la Constitución del país, y el deber del presidente de la República es la defensa de la Constitución del país. Porque se le está poniendo un escollo a él. Así es. A él se le está poniendo un escollo, sobre todo cuando Martín Vizcarra es un presidente que asume la presidencia no por elección popular. Así es, y están limitándole la posibilidad de comunicar las acciones que él está haciendo. Ahora, ¿habló con usted sobre esto? No hemos conversado. ¿Hay una posición en bloque de gobierno? No hemos conversado, pero gracias a Dios estoy viendo que mantenemos la firmeza desde que empezamos nuestra mirada desde campaña. O sea, nosotros sí creemos en la libertad de expresión, sí creemos en la libertad de información y que el Estado tiene que comunicar adecuadamente los trabajos que hace. Y yo tengo acá este documento, por ejemplo, donde hacemos evaluación de las campañas que hemos hecho en el 2017. El paquete simplificador, por ejemplo, cómo simplificarle la vida a la sociedad para que sepa cómo poder sacar su DNI de una manera más fácil, o su... RENIEC tampoco va a poder hacer eso. No va a poder hacer eso, por supuesto. Es decir, si hay cambios en el pasaporte, por ejemplo, los pasaportes que se van modernizando cada cierto tiempo y que cada día, ¿no?, tienen más elementos electrónicos. Migraciones no va a poder hacer una campaña. No va a poder hacer una campaña Así es. Tampoco. Temas que hemos hecho, paquete simplificador, o sea, cómo recortábamos y le facilitamos a la gente para que vaya por internet en vez de ir a hacer colas por las puras, ¿no? Un paquete anticorrupción que también se hizo, el plan seguro, el de emergencias, el de agua y infraestructura y saneamiento, que era también para los servicios básicos que requiere la sociedad, un tema de precios bajos en temas relacionados con programas sociales, salud, dengue. Acciones del Estado en valores y democracia. También queremos educar a nuestra población en temas de valores y democracia y no lo podemos hacer. Conflictos sociales. Conflictos sociales, sí, programas sociales y heladas y friajes. Todos esos son campañas que se evaluaron por el año pasado. Claro, supongamos que se presenta un problema, no sé, con algún proyecto minero en particular y el gobierno quiere hacer un llamado a la calma. Tampoco puede hacerlo. No, por ejemplo, ahorita el Ministerio de Educación está informando a todos los maestros todas las acciones que se han hecho después de la huelga hasta la fecha para dar satisfacción en todas sus demandas a los maestros, explicándoles que sí, que se está reconociendo los 200 millones que se adeudaba en el tema de beneficios sociales, que se reconoce el aumento de los 2.000 soles, que hay igualdad en el tema de salarios para contratados y todo. Tienen que hacer una campaña. Están haciendo una campaña y ya no la van a poder usar el Ministerio de Educación porque los maestros no van a estar informados. Entonces, aquellos que con intención política quieren dañar la gestión del Ministerio de Educación, se la van a cortar. Cierre de carreteras, tampoco. Por ejemplo, es decir, podríamos pasarnos lo que resta del programa enumerando proyectos o enumerando mensajes importantes y no vamos a terminar de agotarlos, porque además la realidad nos pone a prueba todos los días, es decir, genera nuevos motivos de información. Yo puse un ejemplo ahora en la mañana. Sí, por favor. Por ejemplo, los gastos que hacemos en publicidades de PROMPERÚ. PROMPERÚ tiene uno de los mayores gastos de publicidad porque hace publicidad en el exterior para promocionar la imagen del país. ¿Tampoco va a poder? No, pues, porque también le van a recortar los gastos, o sea, está prohibido hacerlo más que por medios estatales. ¿Qué medio estatal nos va a permitir hacer, estatal peruano, puede hacer una campaña, excepto Canal 7 en la señal internacional, para hacer una campaña internacional para que la gente venga a visitar Cuela, por ejemplo? Promover Cuela, por ejemplo. No podríamos, o sea, nosotros hacemos campañas publicitarias en el exterior para que la gente venga al Perú. Entonces ahí estaríamos perdiendo la oportunidad, ¿no?, de promover la marca país, la gastronomía peruana, la cultura. Nosotros vamos a tener los Panamericanos el próximo año. ¿Cómo hacemos un programa de publicidad en el exterior sobre los temas ligados al Dakar, a los Panamericanos? No se puede contratar espacio en CNN, en Reuters, claro. No se puede contratar espacio en Univisión para promover, digamos, un festival gastronómico del Perú que se vaya a llevar a cabo en alguna capital del mundo. Fuera tampoco se puede hacer eso.
Porque las embajadas también son entidades gubernamentales y por lo tanto tampoco pueden Las OCE hacer que gasto. hacen la campañas de publicidad para productos peruanos que quieren ubicarse en el mercado internacional, ¿no? Las oficinas comerciales de comercio ¿Usted exterior. también lo atribuye a una venganza contra los medios de comunicación? Pero es obvio, ¿no? O sea, que hay una intencionalidad de señalar de que los medios de comunicación se llevan ingentes cantidades. La verdad no son ingentes cantidades, es el 10% de la torta publicitaria que hay en el país. El 10% de la torta publicitaria, es decir, el 10% de los ingresos que reciben los medios privados. Así es. Pero desde el Estado, en medios privados, ¿usted diría que los montos han sido grandes? ¿Cuánto ha significado o cuánto ha supuesto del presupuesto del Estado? El año pasado fue 181 millones de parte de todos los ministerios en general. Puede a eso añadírsele los gastos de otras entidades autónomas, la SUNAT, COFIDE, en fin, otras entidades que también tienen que hacer publicidad, ¿no? Pero hablando del gobierno central, son 181 millones, ¿no? Calendario tributario tampoco. No, pues la SUNAT también tiene que hacer su publicidad de pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? Ellos, si sumamos a la SUNAT y a otras entidades, hay 217 millones más que se han gastado. Pero la SUNAT tiene que poner, pero decir, vaya, paguen sus impuestos, ¿no? Por ejemplo, y hace campañas publicitarias. Y si se hace una simplificación para que quien tributa tenga ventajas, por ejemplo, o hay cambios de reglas de juego, o se cierra, o se crean más oficinas descentralizadas. Vamos a hacerla, ya, por ejemplo, ahorita estamos pidiendo facultades delegadas para más uso de la factura electrónica. ¿Cómo le explicamos a la población que tiene que usar la factura electrónica, mudarse a un sistema que le facilite, por ejemplo, que si usted junta sus facturas electrónicas que le llegan por correo electrónico, usted puede después deducirlo eso de su impuesto a la renta? ¿Cómo se lo explicas a la población si no lo usas con una publicidad que aclare de qué mecanismos tienes para poder hacer esos descuentos? Bien, entiendo este punto de vista, entiendo que como congresista usted va a apoyar esta demanda de inconstitucionalidad también totalmente. desde el Congreso. ¿Desde el Ejecutivo hay alguna decisión tomada? Lo ha anunciado el presidente y él ha dicho que sí, también va a ser una acción de inconstitucionalidad. ¿A quién le corresponde en el Ejecutivo hacerla? ¿Al A la propio PCM, presidente? a la presidencia del Consejo de Ministros. A la presidencia del Consejo de Así Ministros, es. al señor Villanueva. Porque la coordinación intersectorial en materia de publicidad la tiene la rectoría, la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, por eso es que el cuestionamiento salió de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, nosotros mandamos nuestras observaciones y la propuesta de ley a partir del propio Consejo, la presidencia del Consejo de Ministros, porque correspondía a esa coordinación intersectorial que amerita en términos de la comunicación Siendo dos personajes gubernamental. claves en el Ejecutivo, el ministro de Justicia y el presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo explica usted desde su posición de vicepresidenta la ausencia el día de hoy? Estoy sorprendida, no tengo explicación. Es más, yo solicitaba que hubiera alguien de la PCM, de los coordinadores parlamentarios que nos dieran información. No nos pasaron información adicional para sustentar muchas de las... ¿Usted solicitó información a la PCM? Sí, o sea, estábamos diciéndole a los coordinadores parlamentarios, tráiganos información para rebatir eso, para que probar eso, porque no tenemos toda la información los congresistas. Yo tenía alguna información de lo que yo había trabajado, pero no tenía la información más reciente. Sin embargo, bueno, sobre esa base he trabajado, sobre lo que yo tenía información, porque no tenían información, no había coordinadores parlamentarios dándonos información desde la PCM. ¿Y tampoco conoce el motivo por el cual se han ausentado el señor Eres y el señor Villanueva? No sabemos, debían haber estado, porque yo creo que la defensa del Estado es un deber del Ejecutivo, ¿no? ¿Llegaría usted a decir que es una deslealtad? No sé si es una deslealtad o un descuido, ¿no? Pero yo creo que Pero aquí... un descuido en esta circunstancia, con sí, todo lo que pues, usted acaba de exponer. y con lo que ha dicho el propio presidente de la República, amerita un cuestionamiento, ¿no? Pero, ¿Es una, deslealtad para con el presidente Vizcarra? o un desconocimiento de cómo funciona el Estado, ¿no? Es quizás algo que nos preocupa de que venga de parte de ellos, ¿no? De que no estén trabajando, según lo que el propio presidente ha dicho hoy día, ayer y estos días de continuo, ¿no? O sea, hay que darle la información completa y saber de que la PCM es responsable de este trabajo, de defender el fuero que le corresponde como coordinador ente rector de la comunicación gubernamental. Muy bien, le pido unos segundos nada más para hacer una pausa comercial, porque tenemos solo segundos de publicidad, privada por cierto, y regresamos para continuar hablando. Bueno, como
se imaginarán, este tema va a cruzar las fronteras. Ya seguramente hay repercusiones en el extranjero. Aquí nosotros habíamos hurgado un poco cuál era la situación de la publicidad estatal. No en todos los países se conoce así como publicidad estatal, también se le llama publicidad oficial o comunicación oficial. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe un derecho constitucional de los medios a recibir ingresos del Estado por publicidad. Si un editor puede demostrar, por ejemplo, que la cancelación de la publicidad constituye una sanción basada en sus contenidos, estaría configurando una violación a las cláusulas de libertad de expresión y prensa de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Eso va por ahí. ¿Qué sucede en el Reino Unido, por ejemplo? Las campañas publicitarias del Estado son puestas en marcha por la Central Office of Information, que decide en última instancia la idoneidad de la campaña, la duración y los medios de difusión. Es decir, hay una oficina, hay un ente encargado exclusivamente de analizar cómo deben llevarse a cabo estas estrategias de comunicación y a través de qué canales, cuáles son los canales más efectivos para llegar. Es una decisión que se toma basada en recomendaciones de un comité consultivo independiente formado por publicistas con el concurso de agencias de publicidad que directamente trabajan con el gobierno. Países con regulación parcial, reglamento solo el acceso del gobierno a la radio y a la televisión en condiciones de imparcialidad y sin ánimo de promover la imagen de las entidades. En estos supuestos se ubica Alemania, Bélgica y Francia. En Alemania, por ejemplo, la regulación de la publicidad estatal se encuentra expresamente prevista en lo que se refiere a la radio y televisión. No existe normativa alguna, sin embargo, en materia de prensa escrita. Y también están los casos que hemos visto mucho más cercanos, cuando se ha tomado este tipo de decisiones desde el Estado por un intento, cuando está en el fondo el interés de controlar a la prensa y de controlar la fiscalización, como esta es simplemente una primera medida que luego deviene en situaciones como la que está enfrentando, por ejemplo, la prensa en Venezuela o la prensa en Ecuador. Le pregunto a Mercedes Arauz, ¿eso es un peligro? Claro. ¿Usted considera que esto tiene esa repercusión? Sí, claro que sí, porque estamos recortando la libertad de expresión, otra vez la libertad de información. Ya se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado muchas entidades públicas de acá locales y también internacionales sobre esta temática. O sea, hay veedores que le han dicho, señores, están equivocados en el camino. Y nosotros tenemos mecanismos de control a través de la Contraloría. En la norma que yo había propuesto estaba poniendo más énfasis al tema de la Contraloría, teniendo mayor capacidad de chequeo, dándole cuentas, la obligación de darle informes por qué se hizo, cómo se hizo y cuáles son los impactos. O sea, eso era importante, suerte por de ejemplo. ley Maduro, diría usted, la ley Bueno, Müller. así la llamé yo. ¿Está emparentada, Sí, así inspirada en Maduro? No sé si inspirada, pero yo la llamé así en un artículo periodístico que escribí algunos meses atrás. Entonces, era de conocimiento público de todos los congresistas. En el momento en que yo mandé antes de mandar inclusive el pedido de observar la ley, ¿no? Entonces, esto no era novedad, no es que la ley que han presentado ahora es la misma ley que aprobaron la vez pasada, no ha cambiado en nada. Eso no es que hay ningún cambio. Nada, porque si le recogían algo sería una ley nueva y hubiera tenido que entrar en un proceso de debate. La agenda todo. el día de hoy en el Parlamento y la celeridad, ¿a qué reflexión la llevan? La verdad estoy preocupada porque realmente no quiere revisarse estos temas con profundidad, con seriedad. Al margen de este tema, digo, en Bueno, general, ¿cómo calificaría usted desde el Parlamento la labor del Congreso, al que pertenece? Mira, hay leyes que, como la de hoy día, que yo he apoyado fuertemente, que era el tema de algunas resoluciones legislativas ligadas a acuerdos internacionales que tiene el Estado, el tema de las empleadas domésticas, el tema del adulto mayor, que han sido aprobadas y felizmente, ¿no? Se ha puesto al día y el trabajo de la congresista Salgado ha sido excelente, poniéndonos al día en muchos acuerdos internacionales que estábamos atrasados, ejecutivos que no se habían aprobado. Pero cuando uno comienza a mirar el resto de las agendas es insistencia en normas que son competencia del Ejecutivo, aun cuando sean declarativas, ¿no? Creación de distritos, normas que van en contra realmente de lo que es las competencias del Ejecutivo propiamente dicho, ¿no? ¿Coincide con algunos compañeros de bancada en que Fuerza Popular le está haciendo daño al Parlamento?
Yo creo que sí, la verdad que es lamentable las posturas que han tomado en defensa pues de actitudes que no impositivas, ¿no? Se imponen y no están trabajando para lograr consensos, que creo que es la fórmula que uno espera de un parlamento, la búsqueda de consensos, de análisis bien sustentados sobre evidencia. Cada día veo yo análisis no hechos sobre evidencia, sino simplemente suposiciones, apelando a la emoción, pero no apelando a los sustentos técnicos que deben estar cuando hacemos legislación. La partida del señor Olaechea, del congresista Olaechea, ¿cómo la ha tomado? A mí me ha dado mucha pena porque yo tenía una amistad y tengo una amistad con él, espero que se sostenga, pero no le entiendo, ¿no? O sea, ¿cree que hay una alianza con el fujimorismo? ojalá que no sea así, la verdad yo tengo el mayor de los respetos por él, él dice que no, y espero que se sostenga en eso, ¿no? Pero si él sí presidiera lamento una mucho. lista parlamentaria, digamos, propuesta por el fujimorismo multipartidaria, pero Olaechea estuviese a la cabeza, ¿votaría por esa lista? No, yo creo que con el tema del fujimorismo no caminamos, ¿no? O sea, la verdad creo que los 2 años han demostrado cuál ha sido la estrategia del fujimorismo en el manejo de la agenda legislativa, que ha aprobado muchísimas declaratorias de interés, pero que no son leyes que son sustantivas, ha demorado la toma de decisiones para leyes importantes que felizmente, por ejemplo, ayer hemos aprobado lo de las cooperativas, pero con una lucha muy fuerte, de siempre regresando para atrás. O sea, ha sido bien complicado llegar a la aprobación. Y todo esto se explica, y ya le hago la pregunta así, absolutamente directa, porque la señora Keiko Fujimori no aceptó su derrota en las elecciones. Me da la impresión que sí, ¿no? Y cree que es una responsabilidad de los medios de comunicación. Son los votantes los que eligen, ¿no? Y por algo han salido las cosas. O sea, sí, pues ganamos por un pelito, como decía el presidente Kuczynski, pero por el amor de Dios, o sea, hemos ganado en las elecciones. Entonces es el momento de pensar antes que nada por el país. Entonces, si el gobierno de Peruanos por el Cambio está vigente, lo primero que tenemos que tener presente es nuestra nación, nuestro país, que nos reclama a todos los miembros del Parlamento a trabajar conjuntamente por el bien de nuestra nación. ¿Ha vuelto a conversar con el expresidente Kuczynski? Varias veces. ¿Ha tenido contacto? Sí, ¿Cómo sí. se encuentra él? Está en su casa, está trabajando, por supuesto, en sus temas de su defensa, además está escribiendo un libro, está en un momento difícil, evidentemente, porque alguien que le daña su honor de esta manera, pues está muy afectado, pero él va a ¿Usted continúa presentar. Confiando en la Yo inocencia de confieso, Pedro Pablo sí, yo Kuczynski? sí creo que él es un hombre inocente, a pesar de las críticas que vinieron justamente de ti, además, Mávila, ¿no? Pero eso es bueno, respetar que la prensa tiene que ser independiente y puede hacer todas las investigaciones del caso, porque eso nos lleva a tener una democracia realmente y libertad en nuestro país. Bueno, aquí en el programa nosotros hemos sido bastante claros cuando hemos mostrado los contratos, cuando hemos dicho que aquí hubo un problema de mínimo falta de ética, de conflicto de interés por los contratos privados, que no era posible que hubiera prebendas. La he entrevistado sobre ese tema. Creo que dentro de todo y con altura, es decir, yo, por ejemplo, no confío en la inocencia absoluta del señor Kuczynski, usted sí puede confiar en ella, ¿no? Ahí hay una diferencia y podemos discrepar, pero estar aquí y dialogar. Así es. El tema es cómo analiza la situación política del Perú de cara a 2021. A mí me preocupa que realmente se prefiera tener modelos autoritarios, mercantilistas, porque no son miradas liberales que hablen de la libertad de los individuos, porque finalmente la Constitución Política del Perú pone al individuo, al ser humano, al peruano, en su primera prioridad. Y hoy día nuestras miradas son, primero, conservadoras, segundo, son mercantilistas en muchos casos, y tercero, yo diría, cada vez más autoritarias, ¿no? En su defensa de Pedro Pablo Kuczynski, ¿incluye también a Borea, a Yufra y a todos los implicados? Mira, cada quien tendrá que dar sus declaraciones a la justicia. No había una política de parte del Ejecutivo de hacer ninguna compra de congresistas ni nada por el estilo. Nosotros cuando íbamos y hablábamos con los congresistas hablábamos de temas de democracia. Había presión de la Comisión de Presupuesto del Legislativo que manejaba Fuerza Popular para que el Ejecutivo los incluyera y les diera partidas presupuestales. ¿Puede al cabo de este tiempo franquear? Porque también fue una hipótesis que planteamos aquí. Mira, eso sucedió, o sea, no hay duda de que todas las bancadas presionaban, y bueno, una bancada en particular presionaba para que fueran cada vez más, y nosotros tuvimos que ponerle frenos a esa presión para ¿Hasta hacer dónde llegó controlar. esa presión? Sí, llegó hasta los últimos momentos de
de la ¿Y legislación. qué suponía? ¿No? ¿Exceder el presupuesto de la República? En algún momento sí, nosotros pusimos un freno, y además no solamente exceder, sino poner proyectos que no tienen pues viabilidad, que no estaban listos para estar en un proceso de ejecución, ¿no? Cuando entre enero y marzo teníamos que reestructurar un poco las partes presupuestales de cosas que habían de saldos y eso, también todo el mundo quería algo, ¿no? Y es comprensible, porque yo lo entiendo no desde el lado de que van a usar esos recursos de una mala manera, sino que hay presiones populares, quiero mi puente, quiero mi calle, quiero mi vereda, quiero mi... Pero hay límites también, ¿no? Pero hay límites, porque tienen que ser proyectos que estén listos, que sean proyectos dentro de las necesidades de cubrir brechas, y hay una ley. Y que es la de Invierte PE, que tenía un reglamento que te establecía claramente cuáles eran los criterios para poder otorgar presupuestos. O sea, nosotros teníamos un marco por el cual nos movíamos. No nos podemos salir de esa ley. No porque me dan los forros, meto un proyecto. Y eso, la verdad, no se puede hacer. Así no se hacen las cosas, se hace con una programación. 10 segundos, una autocrítica del gobierno del que fue parte, de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué diría usted? ¿Cuál fue el mayor error de esa gestión? Hay tanto que nos hemos cometido, porque hay que reconocer que somos humanos y hemos tenido falencias, pero evidentemente creo que tuvimos que pisar un poquito más fuerte frente a un Congreso que trató de imponer sus reglas. ¿Sería su consejo para el presidente Vizcarra? Sí, yo creo que el presidente Vizcarra tiene que poner claramente los límites de lo que puede, porque hoy inclusive un congresista le dijo, pero usted dijo de que iba a aceptar todo lo que viniera del Congreso. Eso no es verdad. El presidente tiene la obligación de defender nuestra Constitución y defender la ley. Ese es su deber. Y él no va a hacer por lo que le da la gana algún congresista en el camino, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mercedes. Hacemos una pausa y regresamos. Muy bien, nosotros hoy tenemos que despedirnos. Ustedes se quedan con Noticias a las 10. Solo contarles que en México la Corte Nacional de Derechos Humanos ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social, una situación paralela a la que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Y bueno, reiterarles nuestro compromiso que nosotros aquí seguimos al pie del cañón. Gracias por su sintonía, regresamos mañana. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Expomina Perú. Separe su stand en la feria minera más grande e importante del 2018.